seguimos con la serie ¿Por qué necesitamos la Biblia hoy? Y para ello, el día de hoy vamos a ver la pertinencia de la Biblia, pero como aquella que nos ayuda y nos enseña a amar a la iglesia. ¿Ok? Efesios capítulo 5, 25 respondería realmente este tema que vamos a tratar hoy. ¿Por qué la Biblia se hace justamente pertinente? Porque nos enseña a amar. ¿Y qué nos dice la Biblia del amor que debemos tener por la iglesia? Nos dice Efesios 5, 25, refiriéndose a los esposos: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, aquí debería finalizar el mensaje de hoy, porque si Cristo amó a la iglesia, ¿podemos nosotros sustentar o sostener algo distinto de este sentimiento? Hay una confusión el día de hoy y un malentendido considerable respecto de la iglesia. Y no nos referimos al clásico malentendido que ya sabemos confunde a veces la iglesia con el edificio, ¿no? Con la estructura arquitectónica. Y creo que todos sabemos que la iglesia, aunque a veces decimos vamos a la iglesia el domingo, el edificio no es para nada la iglesia, es el templo. Pero además de eso, que ya todos sabemos, existen evidencias de otras confusiones, y justamente confusiones que están a nivel más profundo. Para empezar, la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿qué es la iglesia? Sabemos que no es el edificio. ¿Qué es la iglesia? Para amarla necesitamos conocer cuál es su esencia, porque definitivamente sabemos que no se puede amar aquello que no se conoce. El congregarnos dominicalmente nos lleva a dar por sentado a veces claro que la conocemos, si todos los domingos vamos a la iglesia. La Biblia es pertinente justamente y responde a esta pregunta: ¿por qué necesitamos la Biblia? Porque nos vamos a basar en la Biblia para poder amar a la iglesia. Hoy se habla de que más de la esencia de la iglesia, más que hablar de lo que es en sí la iglesia, se habla de su relación con la iglesia respecto de la sociedad, la iglesia respecto de la cultura, la iglesia y el mundo secular, la iglesia y el culto, la iglesia y las misiones. Pero nos damos cuenta que siempre le damos la vuelta al concepto de qué es la iglesia en sí. Y la iglesia no es su relación con otras entidades, aunque las tiene. Se presta atención mucho el día de hoy a la misión que cumple la iglesia, pero no a la identidad de ella, a su naturaleza. Es más, otros por otro lado dicen iglesia no, porque iglesia suena a un aparato formal, y como muchos hombres de iglesia, muchos religiosos de diferentes tiendas denominacionales o de otras religiones han quedado tan mal, en verdad, delante de la sociedad, que hoy se ha empezado a discutir y a escribir y a elaborar teologías que dicen que se puede hacer y se puede pertenecer a la iglesia estando fuera de sus estructuras formales. En otras palabras, no es necesaria la iglesia para ser cristiano. Entonces,
la gente se pregunta, ¿es necesario ir a una iglesia? ¿Tengo que ser miembro de una iglesia? ¿Qué nos dice la Biblia hoy, en este tiempo en que la iglesia está muy venida menos? Hay quienes dicen que es mejor no congregar, porque se puede adorar en casa. Esto es lo que circula por internet. Tú puedes adorar en casa, más aún ahora que los servicios dominicales se comparten a través de las redes sociales, ¿verdad? Entonces, evítate problemas, no solo los del tráfico y de los costos de traslado. Quédate en tu casa, adora a tu Dios y ya está. No te preocupes, la tecnología nos permite hacer esto. Se nos está tratando de decir hoy que se puede vivir la vida cristiana sin congregar. De hecho, congregar a veces nos expone a la posibilidad de tener problemas entre hermanos. Y si tú los has tenido y lees una cosa así, dices, bueno, prefiero yo quedarme en mi casa, si no me gano problemas con nadie, adoro a mi Dios, tengo mi Biblia y voy para adelante. Más o menos algo así como dos personas que se casan, dos esposos, que se dicen mutuamente, sabes, estamos casados, no hay problema, pero cada uno va a vivir en su propia casa. ¿Ok? Tenemos encuentros furtivos, pero luego cada uno en su propia casa, porque ¿sabes qué? La convivencia genera problemas. ¿Para qué nos vamos a someter a ese riesgo? Entonces, como la convivencia trae consigo la posibilidad de tener problemas con la pareja, mejor por separado. Frente a esto y a muchas otras confusiones respecto de la Biblia, respecto de la iglesia, necesitamos la Biblia para entender la naturaleza de la iglesia. La iglesia que no está segura de su propia doctrina, de su propia eclesiología, estipulada no en el parecer de alguien, sino en la palabra de Dios, puede verse y desde ya se ve tentada a adoptar visiones provenientes incluso de otras ciencias, de las ciencias sociológicas, que son las que hoy día estudian el así llamado fenómeno de las iglesias, y sobre todo las iglesias protestantes. Y se les estudia como una institución social. La iglesia hoy, aunque le parezca mentira, a pesar de su crisis, hoy ha atraído el interés de los que estudian las instituciones sociales de distinto tipo y la analizan con herramientas sociológicas, con metodología de ciencias sociales. Sin embargo, sabemos, creo, que la iglesia es más que una institución social. Podría serlo porque tiene un registro en las entidades públicas, como entidad pública, pero creo que es más que una institución social, más que una empresa que va más allá de un fenómeno meramente sociológico, aunque me atrevo a decir que algunas iglesias solo viven un fenómeno sociológico nada más. Lamentablemente es así. Entonces, intentando definir la iglesia según su actividad y dinámica, hoy se ha evitado esta comprensión fundamental de lo que es la naturaleza de la iglesia. Y hoy han surgido aquellos que desean hacer, si la iglesia va a subsistir, hay que hacerle cambios significativos en el contenido de su doctrina. Dicen, supongo bien intencionadamente, para que se pueda enfrentar a los cambios del mundo. Entonces surge la pregunta, si la definición de iglesia va a sufrir estos cambios y estas modificaciones frecuentes para poder relacionarla con este mundo moderno, posmoderno. Yo me pregunto, ¿por qué seguir llamándola iglesia?
¿Cuál es el rasgo común que identifica a la iglesia a lo largo de estos cambios? Si vemos la palabra de Dios, vamos a seguir llamándola iglesia. Pero debemos saber qué es eso que la distingue como iglesia, o lo que la califica para que la denominemos de esa manera. Debemos determinar si hay un punto en el cual la iglesia debería denominarse club social o agencia social o algo similar. ¿Qué es lo que la diferencia de ello? El Evangelio está en el mismo centro del ministerio de la iglesia. La iglesia fue creada para que cumpliera las intenciones que el Señor tiene para con ella. Que hay una vida comunitaria y social, eso es obvio, pero no es un club social. El Evangelio está en el mismo centro del ministerio de la iglesia. Ahí está la cruz, y Pablo decía claramente, la cruz es poder de Dios, que es lo que hemos celebrado hoy. Es poder de Dios, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces la iglesia debería estar caracterizada por los atributos de Cristo y los que éste manifestó durante su encarnación física aquí en la tierra. Entonces la iglesia tiene una fe y un sentido común de misión que no está para que nosotros la tomemos y la reconfeccionemos ante cada cambio que la sociedad esté mostrando. La cultura nos va a dictar cosas circunstanciales. No me refiero a las metodologías, porque el que yo use un micro y un PowerPoint justamente me pone en una metodología que no usaron en el primer siglo. Y esta será una metodología arcaica si el Señor no viene en 100 años, en definitiva. Seguramente que tendremos hologramas y cosas aquí que ustedes verán y cuando vean fotos de estas cosas que tenemos dirán, qué antiguos estos abuelitos, ¿no? Bueno, así será probablemente, pero no me refiero a eso. Me refiero a la esencia misma de la iglesia. Quiero decirte algo, la iglesia no es el lugar donde tú vas. Tú eres la iglesia. Te lo repito, la iglesia no es el lugar donde tú vas. Tú eres la iglesia. La iglesia no es esta estructura arquitectónica. Tú eres la iglesia. ¿Ok? Cuando nos vayamos de aquí en unos momentos más, no es nos fuimos de la iglesia. La iglesia se está yendo a su casa a comer tu seco de cabrito con frijoles o una bondiola, como me estaba comentando. Esa es la iglesia. Tú eres la iglesia. La iglesia de Cristo es un grupo de personas que vive conforme a la voluntad de Dios. Mateo 10:18, pasaje que ustedes conocen, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Es decir, si hay 2 o 3 reunidos, pero no en el nombre de Jesús, entonces eso no se llama iglesia. Pero donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, ¿cómo se llama eso? Eso es iglesia. Hoy, lamentablemente, algunos grupos cristianos creen que la iglesia debe responder a algunas necesidades
y para mostrarse pertinentes, sobre todo a la juventud, despliegan una suerte de reuniones sensoriales. Se usan luces, sonido, una cosa con... Y la gente que va a ver esto se pone a cantar y pasa por un momento medio extático y una cosa por el estilo. Obviamente estos elementos, y están estudiados científicamente, la gente masivamente empieza a sentir una suerte de conexión. Pero si no está la presencia de Dios, no está la iglesia. Nada reemplaza la presencia de Dios, la presencia de Jesús. Y por eso es que en una iglesia donde solo se prioriza el espectáculo, el escenario y nada más que ello, y todos somos observadores, pero no actores, que expresamos la naturaleza y el carácter de Cristo, esa iglesia no está haciendo un discipulado efectivo. Está haciendo de pronto una cosa muy buena para ver, muy excelente en calidad, pero la Biblia nos dice que la iglesia tiene otras aristas. Tampoco hoy vemos grandes grupos que dependen de un solo hombre. Usted debe saber a qué me refiero. Grandes instituciones a las que se llama la iglesia de el pastor tal, del apóstol tal. Y es como si fuera una gran pirámide donde hay una sola persona arriba y después vienen todos los demás. El Señor en Mateo 20, 25 y subsiguientes le dio vuelta a esta pirámide y dijo: el que quiera estar en autoridad va a tener que servir a los demás y ser el servidor. Y le dio la vuelta a la pirámide y más bien dijo así: la cosa es así, de aquí hacia allá. Yo soy la piedra angular en la que se sustenta toda la iglesia. No le pertenece a un hombre, no se sigue a un caudillo, sino a Dios. El problema es que falta escudriñar la palabra de Dios. Y si es que hay que seguir llamando iglesia a la iglesia, es que debemos saber qué cosa es lo que la califica para que la denominemos de esa manera. Rápidamente vamos a ver algunos puntos y luego vamos a terminar con 3 figuras especiales. Pero digamos rápidamente esto. Primero, la iglesia es una congregación particular. ¿Cómo es eso? Es decir, el todo se encuentra en cada lugar. Nunca se considera solo una parte de. A veces decimos: mi célula es parte de la iglesia de Monterrico. Otros dicen: la suma de las células de la iglesia de Monterrico forman la iglesia de Monterrico. No es así, para nada. Cuando Pablo se dirige a los corintios, en 1 Corintios 1:2 y en 2 Corintios 1:1, se refiere a los grupos como la iglesia. Es decir, deducción: la célula en la que te reúnes, y esperamos y animamos a todos a que se reúnan en células. Sí, le llamamos células, pero esa célula es la iglesia. Porque donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está el Señor. La iglesia no es una suma o compuesto de grupos individuales. Somos la iglesia del Señor. Eso es lo que dice su palabra. En segundo lugar, el concepto de la iglesia es que la iglesia es universal por naturaleza. No dice donde están 2 o 3 judíos reunidos. No dice donde están 2 o 3
blancos reunidos. No dice donde están 2 o 3 europeos reunidos, sino a secas, donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Y cuando uno mira lo que decía Pablo a los Efesios en el capítulo 1, versículos 22 y 23, si lo miramos y leemos, fíjense, nos habla de esta universalidad de la iglesia. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio por cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. La iglesia es universal. Encuentra su expresión en las agrupaciones locales de creyentes que muestran las mismas cualidades ¿de quién? ¿De su líder? ¿De su mentor? No, tienen las mismas cualidades y características esenciales de Jesucristo. En tercer lugar, la iglesia, dice aquí el mismo pasaje, es el cuerpo de Cristo. Ok, lo vamos a mirar más adelante. Pero también Efesios, el libro en el que hemos leído el capítulo 3, versículo 10, dice: el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia. Entonces la iglesia da a conocer la multiforme sabiduría de Dios. La multiforme sabiduría de Dios, que es la siguiente diapositiva. Es decir, estamos nosotros para mostrar la multiforme sabiduría del amor de Dios, de cómo Dios quiere hablar al mundo. También se dice de la iglesia en Efesios capítulo 3, versículo 21, que la iglesia glorifica a Dios por todas las edades. Mire lo que dice el 21. Dice: a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué hemos hecho hace unos instantes con la Santa Cena? Hemos alabado al Señor. Entonces, la iglesia glorifica a Dios por toda la eternidad, en todas las edades. Pero también dice el pasaje en el Efesios capítulo 4, versículo 4, dice: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. La iglesia es una unidad de varias personas. No sé si te vas dando cuenta que desde esta perspectiva bíblica no se podría sustentar la vida de una iglesia electrónica. Ya suficiente con que tengamos Biblias electrónicas, ¿no? Podemos ver la Biblia sin traer necesariamente el texto. Pero, ¿se puede construir la unidad tú solito con tu celular? Imposible, ¿verdad? Entonces, bueno, pero lo vamos a mirar más adelante. Dice también Efesios capítulo 5, versículo 23, dice: porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia. Cabeza y salvador. Y finalmente dice Efesios, el apóstol Pablo, dice cuando le escribe a los Efesios en el capítulo 5, versículo 32, le dice lo siguiente: esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. La iglesia es un gran misterio. Entonces, quedo impresionado cuando el que escribe a la epístola a los hebreos, dicen que no se sabe quién escribió la epístola a los hebreos. Algunos dicen que Pablo, otros dicen que Apolos. ¿Se acuerdan de Apolos? Quizá Apolos no tuvo una relación de discipulado directa, sí, encuentros con Pablo, pero
Aquila y Priscila, que eran amigos de Pablo, sí estuvieron con él. Probablemente, y Apolos, que era un hombre de mucha erudición, porque era un judío helénico, vivía en Alejandría, de ahí venía, un hombre muy preparado. En Hebreos capítulo 12, versículo 23, mire lo que dice. Dice lo siguiente: a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a el término es la madurez. Entonces, es una iglesia caracterizada no solo por un grupo. La iglesia no es solo Monterrico, no es solo la Alianza Cristiana y Misionera. La iglesia es una iglesia de gran inclusividad. Muy bien, vamos a terminar con 3 figuras importantes en la vida de la iglesia. Esta iglesia que es un misterio y que tiene su parangón en el tema de cuando se unen 2 personas y se casan, y no solamente se trata de un documento, no solo se trata de una simple relación sexual, sino que hay una unión mucho más profunda. Pablo lo usa como metáfora de la iglesia, pero también se usan estas 3 figuras. La primera es la de que la iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios. Cuando Pablo le escribe a los Corintios en su segunda carta, la verdad escribió 4 cartas, solo tenemos 2, porque si usted lee Corintios va diciendo la anterior que les mandé y estamos en la primera, y luego dice la que ya han leído, así que se deduce que fueron 4 cartas. Eso lo saben los alumnos de ETE, ¿no? Un cherry para ETE, así que los alumnos de ETE están llevando eso y lo tienen bastante claro. Capítulo 6, versículo 16, dice: ¿en qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente, como se ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No se habla de una persona con su televisor, se dice pueblo, pueblo. En el Antiguo Testamento, Dios no adopta una nación existente, sino que creó un pueblo. Ustedes saben que cuando llama, no es que a veces tenemos la idea de que Dios escogió a Israel como un pueblo y lo declaró su pueblo. No, Él llamó a un hombre, Abraham, y se hizo una nación. De esa misma manera nosotros, a través de Cristo, tenemos como pueblo de Dios, ahí en los bosquejos están los pasajes que ya no vamos a leer, cuidado y protección como pueblo de Dios. Hay pertenencia porque pertenecemos a un pueblo de Dios, una etnia espiritual, que es todo un misterio, tan diversa, tan disímiles somos nosotros, y podernos dar un abrazo en la Santa Cena. Se habla de una identidad espiritual, no nacional, pero una identidad espiritual, y se habla de la santidad de este pueblo. Ahí están los pasajes en sus bosquejos para que ustedes lo puedan ver. Pero en los pasajes que leímos hay una segunda figura, que es la figura del cuerpo de Cristo. Lo hemos leído en capítulo 1, versículo 22 al 23. Es decir, la iglesia viene a ser el vehículo de la actividad de Cristo, no de una institución. Así como el cuerpo de Cristo le sirvió durante su ministerio terrenal, hoy Él no está aquí en ese sentido de la encarnación que tuvo. Él está aquí por medio de su Espíritu Santo. Pero nosotros somos carne y hueso. Puede decirle, tócame que soy realidad. Y justamente es que en esa circunstancia nosotros somos el cuerpo visible de Cristo. Entonces, Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Somos el resultado de nuestra unión con Cristo. No podemos ser
descabezados. El pastor Javier en una de sus prédicas nos hablaba del jinete sin cabeza, ¿recuerdan? La iglesia no puede ser así, que va cabalgando sin cabeza, no puede ser de esa manera. Pero se habla de que ese cuerpo está conectado como grupo de creyentes. La salvación, con toda su complejidad, es el resultado de la unión con Cristo. El creyente siempre, para Pablo por lo menos, o está con Cristo o está en Cristo. Y el mismo Señor Jesús usó la figura de la vid. ¿Recuerdan? Los pámpanos, las ramas que somos nosotros, ¿dónde tienen que estar? Injertadas en la vid. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y 1 Corintios capítulo 12 nos dice que todos hemos sido bautizados en un solo cuerpo, en un solo cuerpo. Y eso nos habla entonces de que no solamente estamos conectados a la cabeza, sino que estamos en una suerte de conexión entre nosotros, de interdependencia. No puedes quedarte en casa. Si Apolos escribió Hebreos, él dijo, no dejando de congregarnos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y hay esa costumbre, y hay esa mala costumbre. Y no solamente estamos hablando de venir los domingos aquí, sino de estar en tu célula, de pertenecer a un grupo. Porque aquí de pronto vienes, estás, escuchas, chao, te vas. 3 saludos al salir y ¡bum! Algunos salen antes. Tienes que hacer vida de iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para ser iglesia necesitamos animar a otros, edificar a otros, sobrellevar las cargas de otros, restaurar a otros con espíritu de mansedumbre. Eso no lo puedes hacer a través del celular. Vamos a hacer una aplicación, una app para la iglesia, pero es para asuntos logísticos. No es para que tú vivas tu vida a través de una app, sino de acercarnos. La tecnología, la verdad, nos está alejando tanto que al final ya nos vamos a tocar solamente como E.T., ¿no? Así, más o menos para saber que estamos vivos, pero sabe que se requiere eso. No es una mera interrelación social. Oye, qué bien que estás, sí, qué bueno, ya, un café. También es eso, pero no lo es todo. Es un entendimiento mutuo. Entonces, esta iglesia universal que ha eliminado todas sus barreras, pasamos a la última figura, que es la del templo del Espíritu Santo, que ustedes la saben. Es decir, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3, que estamos habitados individualmente y colectivamente por el Espíritu Santo. Y si es así, termino con esto. El fruto del Espíritu forma parte de nuestra naturaleza. ¿Qué cosa es lo que producimos? Lo que siempre decimos. ¿Qué produce la iglesia? Sea una célula, sea que se reúnen 2 hermanos en el nombre del Señor. Es para expresar amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre y templanza. Eso es lo que transmite la iglesia. Y los dones son dados, sí, a individuos, dice Pablo, pero en un cuerpo, para que los dones espirituales fueran para ministrar a otros. Entonces, no puedes aislarte. No, mi hijito no quiere venir a la iglesia. Lo voy a dejar que él venga cuando sienta en su corazón. Complicado. Porque no es necesario, ¿no? A uno le tiene que nacer. ¿A quién le nace? Siendo pastor, a mí lo que me nacería hoy día es levantarme, irme con mi familia a Cieneguilla, a pasear, a montar caballo. Pero ¿sabe qué, querido hermano? Dios le ha dado a usted, lo ha capacitado con todo para buscar la unidad de la iglesia y para servir al Señor a través de, no tú solito aparte, sino a través del cuerpo. Del cuerpo. Oremos. Señor, te damos las gracias porque por medio de tu palabra nos enseñas, Señor, a cómo
funcionar y vivir como iglesia. Padre, gracias por esta claridad de tus principios. Bendícenos como iglesia, Señor, de Monterrico. Bendícenos, Señor, en cada célula. Bendícenos en cada otra iglesia alianza y en otras iglesias donde el mover de tu Espíritu Santo se da y donde se reúnen en tu santo nombre, en nuestro país y en todo el mundo. Glorifícate, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.